personas que se creen superiores y determinan quién sí es cristiano y quién no es cristiano. Porque recibo juicio, produce culpa y entonces ahora yo enjuicio a los demás. Es que, ¿sabes qué? Ahora sí que damos lo que tenemos, man. Familia, muy buen día. Espero que se estén pasando muy bien. Una vez más, estoy con mi amigo Ernie Aguirre. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, amigazo. Yo también, muy feliz. Y feliz de verte, feliz de estar contigo. Igualmente. Veo que traes tu camisa de Encontrados. Claro, que pronto van a poder encontrar en nuestra tienda en línea. En nuestra tienda en línea. Ya vamos a hacernos todos unos mercaderes de la palabra. Exactamente. Toda la merch oficial de Toda la merch oficial de Encontrados. Qué bárbaro. La otra vez sí me dijo un amigo, fue un encuentro. Ajá. Y me dijo un amigo, el tremendísimo Luis Vera, por ahí, seguramente nos va a ver. Uh-huh. Me dice, oye, ¿qué onda con las camisas? ¿Cuándo llegan las camisas? Me dice, ¿no? Algo así me dijo. Digo, está bien. Pronto, ahí, pronto. Mi amigo Ernie es el dealer. Sí, pronto vamos a tener nuestra mercancía de Encontrados. Nuestra merch, porque ya queremos lucrar con la palabra, ¿no? Es correcto, ya. Está bien. Amigazo, esta temporada estamos hablando sobre qué es ser cristiano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los cristianos de ayer y de hoy, ¿no? Cómo ha progresado el cristianismo o la conducta de los cristianos a lo largo del tiempo. Sí, creo que eso nos va a dar mucha luz y mucha claridad sobre ciertos aspectos de la vida cristiana y va a ser de mucho provecho. En tu sección, pregúntale al pastor Ándale. ¿Cómo me portaba antes y cómo me porto hoy. Dale, amigo, ¿le damos? Le damos. Hecho. Ponemos cómodos, amigazo. Relajas los músculos. Relajamos. Vamos a hacer unas cuantas acciones ahí para que regrese la sangre a la cabeza, al cerebro. Para irrigar sangre. Ahora sí, a ver, amigazo, platícame. ¿Cómo ha progresado el cristianismo? O sea, más que el cristianismo, la conducta de los cristianos, porque pienso que hasta eso, lo que ha sido constante a lo largo del tiempo ha sido pues, las escrituras, ¿no? Las palabras son las mismas. Sí, claro. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es la conducta, la forma de llevarse, ¿no? De llevarnos las personas, ¿no? Que nos asumimos cristianos. Sí. Por lo menos a nuestro propio entendimiento, ¿no? Porque ya ves claro. Que justamente la vez pasada lo vimos, ¿no? Nadie califica a los ojos del otro, un cristiano no califica con otro, ¿no? Es correcto. Y fíjate qué interesante que este tema sea la continuación de nuestro episodio anterior, que me parece muy bueno. Y es que siempre la teología o la manera de ver las escrituras está muy ligada con la conducta, como dices tú. De hecho, hay un dicho entre los teólogos que es: una buena teología produce una buena praxis, una mala teología produce una mala praxis. Pero básicamente lo que describe es la relación que tiene, la comprensión que tenemos acerca de Dios con nuestra conducta. Y creo que en el desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo de todos estos 2000 años de cristianismo, es que obviamente cuando va habiendo claridad sobre ciertos aspectos, la conducta va cambiando. Me parece que muchas veces cuando llega el evangelio a ciertas comunidades, hay una especie como de temor, de miedo a fallarle a Dios y produce una conducta. Después viene como cierta libertad y las conductas van cambiando. Y eso ha sido una constante a lo largo de todos los siglos. Pero obviamente en el tiempo que nos toca vivir hoy, podemos hacer un análisis de, no sé, hace 30, 40 años cómo era el cristianismo, que es muy diferente a lo que se vive hoy. Y que, bueno, en lo personal, pues yo desde que nací estoy en la iglesia, entonces he visto pues cambios realmente significativos en el desarrollo del pensamiento cristiano. Oye, pero, a ver, empecemos por ahí, ¿qué te parece? Ajá. ¿No? Yo ahorita justamente que te estaba escuchando hablar, ¿no? Hablabas citabas esta frase o este dicho ahí entre el gremio de los teólogos, ¿no? Ajá. Es una buena teología, es una buena práctica, una mala teología es una mala práctica. Sí. Pero al final del día, ahora sí que los que transmiten la teología, pues son los pastores, o sea, son los ministros de las iglesias, ¿no? Entonces quiere decir que justamente ahí podemos encontrar
el vínculo entre el bien hacer y el mal hacer, ¿no? O sea, un pastor o una iglesia que dependiendo de su teología es como nosotros vamos a conducirnos. Creo que también ahí cabe lo que pasa muchas veces en las iglesias, que son las famosas disciplinas, ¿no? O sea, a veces las distintas iglesias o los distintos pastores tienen distintas disciplinas y por eso tú ves la conducta de la gente, por lo menos en ese lugar, de cierta forma, ¿no? Y es hasta evidente, hasta a veces hasta la forma de vestirse, ¿no? O sea, aquí en Guadalajara pues hay un montón de iglesias, como en todas partes, pero hay una iglesia que es muy famosa, que no sé si forma parte del cristianismo, creo que no forma parte del cristianismo, ¿no? La que es de aquí de Guadalajara, que nació aquí en Guadalajara. Sí, es considerada una secta. Es considerada, no forma parte del cristianismo, ¿verdad? No, bueno, le llaman sectas cristianas en el sentido de que surgen de una iglesia cristiana, de un pensamiento cristiano, pero se convierten como tal en una secta. Ellos son como una excepción de los apostólicos, ¿no? De la iglesia apostólica. Es correcto, sí. Yo crecí en una iglesia apostólica. No me tocó tanto tiempo en la denominación, pero sí creo que mi trasfondo o mi trasfondo doctrinal o teológico está en la teología de la iglesia Pentecostal Unida, ¿no? Los apostólicos, iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Sí. ¿No? Un saludo para los hermanos de para la los fe. hermanos. Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Amén. No, entonces, haz de cuenta que justamente deriva de eso, ¿no? Del entendimiento teológico del pastor, derivará la conducta de la gente. Entonces, te digo, te decía, citaba a esta comunidad porque son muy, muy peculiares, ¿no? O sea, tú los ves y sabes que son de esa comunidad, ¿no? O sea, ellos son de tal comunidad porque se visten de una forma, se conducen de una forma, tienen hábitos de cierta forma muy específicos. Entonces, tú sabes que son de esa comunidad, ¿no? Sí. Y también pasan las iglesias, distintas iglesias cristianas. De repente vas a una iglesia y todo el mundo todo más solemne, más serio, más sobrio, y otras más así, pues más relajados, no sé cómo decirlo. Sí, fíjate que, digo, con respecto a esta secta que hablas, de hecho, está relativamente cerca de donde yo vivo, y por la zona hay una como especie de broma, ¿no? Que decimos que son los nahuales, ¿no? Obviamente, quienes saben quiénes son los nahuales, es algo de... Borren eso, por favor. Son personas que según se transforman en animales, ¿no? En la noche. Pero, o sea, la broma es porque usan faldas, ¿no? O sea, en el lenguaje del rancho son las nahuas, ¿no? Sí. No, siempre no lo borren. Entonces les llaman como los nahuales porque su forma de vestir es peculiar, como dices tú. Pero esa forma de vestir surge porque, insisto, a veces la narrativa que se tiene como es de miedo a no pecar, ¿no? Y una interpretación exclusiva de la palabra, de alguna escritura, termina siendo una doctrina, y para ellos literalmente es fundamental que una mujer, además de utilizar faldas largas, no utilice elementos de oro, ni maquillaje, el velo. Que utilicen el velo, que el pelo también, bueno, no sé si eso específicamente con ellos, pero sí hay otras sectas que el pelo no se tiene que cortar. Yo crecí en una iglesia así. O sea, yo crecí, bueno, no en una iglesia así. Sí. Te puedo decir, tal vez mis padres sí crecieron en una iglesia así. Pero sí, o sea, mi mamá me dice, no se podían cortar el cabello. Era pecado. Sí. Más las puras puntitas. Exactamente. ¿No? Como si las puntitas no fueran parte del cabello. Exactamente. Pero sí, entonces, todo esto va teniendo un desarrollo, o sea, querramos o no, sí es un desarrollo teológico. O sea, como dijo alguien, que alguien mencione que no tiene teología solo demuestra que tiene mala teología. Es decir, todos tenemos una teología personal. Es decir, ¿cuál es mi concepto acerca de la manera en que conozco a Dios, ¿no? O sea, de esa manera todos tenemos un desarrollo y un quehacer teológico. Algunos lo hacemos de manera formal. Exactamente. Yo pienso que la mayoría de las personas son inconscientes de sus conceptos teológicos. Y fíjate, una vez me decía un tío político que tengo, y una cosa que la verdad es yo nunca lo había pensado, pero él pues, es una persona muy pensante. Aparte, él es hijo de un misionero. Estuvieron ellos en España muchos años. Y decía este cuate, dice, fíjate, tú escuchas predicar a un pastor y nunca sabes realmente cuál es su teología. O sea, qué es lo que cree. O sea, es difícil
en una iglesia no confesional, saber cuál es la teología de la iglesia, cuál es la teología del pastor, ¿no? Sí, y creo que también, si me permites ponerme de ese lado, creo que también a veces uno como pastor tiene como el cuidado de que ciertos aspectos los guardas para ti mismo para que no se vaya a hacer de eso una doctrina. Entonces, de repente a veces cuando estoy predicando digo a manera de broma, y no vayan a decir que el pastor nos dio permiso, o sea, es como entre broma y no, porque a veces una palabra mal entendida la gente la puede tomar como una ley, ¿no? O sea, el pastor dijo que hiciéramos eso. Es que es como cuando tú le encuentras a la ley justamente una laguna, ¿no? Un espacio ahí de interpretación gris para... Sí. Nosotros decíamos, cotorreando, cuando estábamos chiquillos y éramos herejes, decíamos, oye, pues consígueme un amparo para hacer esto, ¿no? Ahí busca en la Biblia a ver qué me puedes conseguir de amparo para hacer tal cosa. Está bueno. Sí, está buenísimo. Oye, fíjate que, o sea, es verdad eso que comentas, ¿no? Que las conductas van cambiando con el paso del tiempo, van cambiando con el paso del entendimiento, van cambiando con el paso de las teologías. Inclusive, voy a decirlo así, no sé si sea correcto, pero van cambiando hasta con las modas, ¿no? O sea, porque tú una vez me acuerdo que me lo dijiste acá en confianza, te voy a ventanear enfrente de miles y miles de personas. Me decías, oye, los gringos nos enseñaron a ponernos corbata y luego nos enseñaron a quitárnosla. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Me platicaste eso? Sí. Hasta también las modas dentro de la iglesia van también marcando tendencias, ¿no? Van marcando la conducta de la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, por ejemplo, eso es algo muy interesante. Muchas personas creen ahora que pues para predicar o algo, pues tienes que tener una vestimenta formal. Eso es muy bautista. Eso que me refería de que los gringos nos enseñaron a ponernos corbatas porque muchos de los misioneros que llegaban acá eran bautistas, ¿no? Entonces, ahora ellos mismos no lo usan y nos enseñan a quitarnos, pero lo que se queda es que la gente cree que eso es lo que es correcto. Sin embargo, en su tiempo eso era muy progresista, porque el clérigo tenía que tener el botón clerical, ¿no? Exactamente, el cuello clerical y su sotana. Algunos dirán, bueno, pues es católico. No, o sea, denominaciones protestantes usan... Los anglicanos, los luteranos, los metodistas. Sí, exactamente. Entonces, incluso algunos presbiterianos. Y entonces, digamos que el traje y la corbata era era un acto de rebeldía. Exactamente, y eran los jeans y los tenis de hoy, ¿no? O sea, más bien de aquel tiempo. Claro, interesante. Entonces, sí, es muy interesante porque se ha cambiado. O sea, si en estos 30 años ha cambiado, escasos 30 años que tenemos, amigo. Así es, yo apenas fui para mis 30 primaveras. Exactamente. Si en esos 30 años han cambiado las cosas, ahora imagínate si te pones a pensar en todo el desarrollo. Ahorita que decías de los bautistas, fíjate, mis bisabuelos recibían misioneros bautistas en Tepic, la tierra, bueno, Nayarit, pues, ¿no? La Tierra Santa, donde somos nosotros. Recibían misioneros bautistas, o sea, eran iglesias o denominaciones muy comprometidas con el evangelismo y siempre, ¿no? Siempre, ahora sí que la palabra viene del norte, ¿no? Sí. Siempre ha sido así. Una vez hablando con un buen amigo, Ed Sobieski, estábamos en Albany, Nueva York, hace varios años. Y estábamos platicando, estábamos en su iglesia, ¿no? Ahí en su comunidad. Y hubo ahí un momento muy bonito. Y la verdad es que ellos son personas muy peculiares. Todos güeros, así güerazos, polacos, rusos, así muy, muy, muy güeros, ¿no? Y estábamos ahí nosotros los mexicanos, iba con mis tíos y estábamos ahí los mexicanos, nos atendieron como jamás en mi vida me han atendido. He ido a hoteles, amigazo, he tenido la oportunidad de ir a hoteles de diamantes, o sea, y nunca había tenido la atención que tuve en ese lugar. Wow. Estos cuates nos consiguieron limones, limones, o sea, de los verdes. Sí, porque en Estados Unidos le dicen limón a lo que nosotros llamamos lima, ¿no? La que es amarilla, ¿no? Sí, entonces nos consiguieron limones en Albany, Nueva York, allá al norte, quién sabe dónde. Y nos consiguieron cerveza Corona. Órale. Porque ustedes los mexicanos toman cerveza Corona con limones. O sea, una atención, un trato, la verdad, que jamás me esperé. Jamás había recibido antes. Entonces estábamos en su comunidad, estábamos ahí en su iglesia, y hubo un momento muy bonito. Y él
Ed Sobieski, este amigo, nos decía, ¿sabes qué? Vengan ustedes y empiecen a orar por la gente. Y la verdad es que nos paramos y empezamos ahí a orar por las personas, por su comunidad, por su iglesia. Estaban un montón de güeros gigantes, ya te lo sabes. Y fíjate que yo sentí en mi corazón algo, y se lo dije a Ed. Le dije, ¿sabes qué, Ed? Durante muchos años, le dije, tu gente ha sembrado en nosotros. Le dije, es tiempo de que ustedes empiecen a cosechar de lo que sembraron. O sea, y me refiero en términos de cómo ellos vinieron a hablarnos del Evangelio, a conocer a Dios de la manera que lo conocemos. Y nosotros, como latinos, a veces seguimos esperando a que sigan viniendo, ¿no? O sea, ¿cuándo van a tener la oportunidad de cosechar ellos lo que han sembrado nosotros, ¿no? Sí, buenísimo. O sea, el fruto de lo que Dios también nos habla y nos da a nosotros, ¿cuándo vamos a tener esa oportunidad? Aquella vez tuvimos esa oportunidad y fue algo muy, muy bonito. Pero justamente hablando de eso, hablemos de esas peculiaridades, ¿no? Porque, digo, aquellos cuates, esta comunidad cristiana en el norte de Estados Unidos, al norte de Nueva York, recibe a una comunidad, a unos cristianos mexicanos, y nos reciben con cervezas. Corona. Sí, que es Corona. La cerveza del rey. Sí. No sé si eso va a ser. Como la Biblia dice que nos van a dar coronas, ¿no? No manches. Ay, man. Tengo problemas con mi amigo pastor. Mis teologías están alineadas a los pastores que conozco. Fíjate, tengo un gran problema. Entonces, te decía que nos recibieron con cerveza, con corona. Eso nunca me ha pasado. Sí, claro. Nunca me ha pasado. Y hemos ido a varias partes. O sea, tenemos muchos amigos en el ministerio, en el evangelio, y esos cuates nos reciben con cerveza. ¿Cómo ahí qué, pastor? ¿Nos van a echar a perder? Yo tengo una historia con respecto a eso de la cerveza, para que nos demos cuenta cómo ha cambiado el pensamiento entonces, en todos estos años. En el episodio pasado hablamos un poquito del tema del movimiento de la santidad, ¿no? Cuando anteriormente pues, era muy común, y sobre todo en Europa, el consumo de cerveza o de alcohol, y en este movimiento de la santidad dijo cero alcohol y cero cerveza, ¿no? Nosotros, mis papás conocen de Jesús en una iglesia aquí en Guadalajara que se llama El Camino. Todavía existe esa iglesia. Y por ahí en los años 1982 conocí a mi papá del Evangelio. Yo nazco en 1986 y posteriormente el pastor fundador, Tomás Cueto, trae a un pastor de Inglaterra, que se llama John Evans, que ahorita está de vuelta aquí en Guadalajara, y ahorita el pastor del Camino se llama Arturo Lee, también un buen amigo de la familia. Pero esa iglesia fue la iglesia que eran los hospedadores del primer despertar del movimiento de alabanza y adoración. O sea, ahí venía Marcos Witt. Cuando Chuy Olivares y Marcos Witt eran amigos, ahí estaban Jorge Lozano. Ahí ellos hacían como las reuniones de alabanza, adoración. Su instituto bíblico era muy famoso aquí en Guadalajara, el Instituto Bíblico del Camino. Entonces, John Evans invita a predicar a alguien de Inglaterra, se llama Ray Lowe, viene y él durante la prédica está platicando, que fue con unos amigos y se tomó una cerveza. Esa iglesia era de las más grandes de Guadalajara en ese tiempo. Pasó de ser la más grande, o sea, quizá, no tengo el dato correcto, pero debieron haber sido unas 600, 800 personas, estamos hablando en los 80s, a tener 100 personas, 200 personas, por un comentario acerca de la cerveza. Entonces, lo digo por cómo ha sido el desarrollo de este pensamiento. Para mí, por ejemplo, tomarte una cerveza, una copa de vino, no es pecado. Me queda claro cuál es el pecado, ¿no? Cuando eso toma control de mí. Tenemos amigos que han salido de alguna adicción y voluntariamente han decidido no volver a tomar nada. Pues eso es una cosa completamente diferente. Pero cómo el desarrollo del pensamiento ha evolucionado en ese sentido. Porque hace 30 años, un comentario acerca de una cerveza te va a hacer una iglesia. Wow. Me decía hace días el doctor Hamby que una de las principales, o sea, una de las primeras, digamos que divisiones dentro de la iglesia bautista en Estados Unidos, porque es que está la convención bautista, pero hay un montón de grupos bautistas, ¿no? Sí. Nada más en Estados Unidos. Dice que la primera que él
tuvo conocimiento tenía que ver sobre si usaban vino durante la Santa Cena, para celebrar la Santa Cena, usaban vino o jugo de uva. Sí. Había quien decía que vino, había quien decía que jugo de uva, y entonces ahí se da esa división. Sí. Pero una vez más, o sea, creo que sigue teniendo que ver esta divergencia en el actuar del cristiano a partir de las disciplinas, ¿no? Que yo no sé si estén relacionadas esas disciplinas a los pastores o a las denominaciones o a las teologías, o yo no sé a partir de dónde nacen esas disciplinas, ¿no? Sí. O sea, porque tenemos a una persona, como tú lo dices, que tiene problemas con alguna adicción o con alguna o una predilección por algún tipo de música sobre otro. O sea, a partir de ahí ya empiezan a derivarse disciplinas que luego hay unas que no están necesariamente ancladas o sólidas sobre doctrinas, pero hacemos de disciplinas doctrinas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y creo que tiene que ver más con las personas, ¿no? Con los pastores. Porque a veces la confesión de fe denominacional, digamos que es muy general y la persona se va a un punto en particular y entonces ahí es donde surge como esta disciplina, como dices tú, es lo que nos debe distinguir. Y a veces, por ejemplo, hoy vemos el cristianismo de una manera y a veces, sobre todo los de antes, dicen, no, es que ahora son muy liberales y todo. Pero sí ha habido un desarrollo, porque, por ejemplo, ahorita que decías en Estados Unidos, pues también es que antes había iglesias para blancos y iglesias para negros. O sea, no se podían mezclar. Exactamente. O sea, había un racismo muy marcado. Oye, no voy a decir qué denominación del cristianismo era, ¿no? Pero los que crucificaban a los negritos, los que los quemaban y esto, pues sí, no olvidemos, ¿no? Sí, exactamente. Que se hacían llamar o tenían por lo menos una cierta doctrina relacionada al cristianismo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces solo lo vemos con lo que se puede y no se puede. Pero veamos que a lo largo de la historia sí ha cambiado el cristianismo eso. Y no es como que ahora seamos más permisivos. En realidad, en mi punto de vista, y lo decía la semana pasada, podemos tener una reflexión mucho más profunda y tener convicciones mucho más fuertes. Por ejemplo, hace años yo comencé a predicar a los 18 años. Y yo, sin duda, recuerdo haber dicho alguna vez algún argumento en contra del uso de tatuajes, ¿no? Hoy yo tengo tatuajes y me los hice ya siendo pastor. Entonces, yo sé que hay personas que les puede ofender y dicen, no, es que tengo esa explicación. Claro, yo puedo dar mis razones y puedo dar mi explicación, pero sé que por su tipo de enseñanza no lo van a aceptar. O sea, por ejemplo, y volvemos a lo mismo del tema del alcohol. Yo sé que tomar alcohol no es pecado, pero hay personas que para ellos sí lo es y está bien. Pero sí ha habido un desarrollo de cosas que antes se hacían y hoy no, pero hay cosas que hoy se hacen y antes no. O sea, creo que también a lo largo de la historia ha sido cíclico, ¿no? Con el tema de comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Los ídolos. Pero, por ejemplo, otra cosa que era muy curiosa, y lo recordarás, el tema de la música. La música secular, ¿no? No se puede escuchar música. No se puede escuchar música secular. Ni nada que suene a música secular, que eran los grandes problemas con Marcus Witt al principio de ese movimiento de oradores, ¿no? Con estos de Calvary Chapel, todas estas personas. Sí, sí, sí. O sea, su rollo era que sonaban al mundo, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjate, antes no se podía escuchar. Y yo me acuerdo, voy a balconear a mi mamá. Yo era súper fan, así, pero a escondidas de Maná. Soy súper fan de Maná, pero sí. Antes es que el Maná cayó del cielo. Sí, ¿no? Exactamente, porque Maná fue lo que cayó del cielo. Y cuando salió el Unplugged de Maná, yo estaría como en la secundaria, mi mamá me lo compró a escondidas, ¿no? Y así fue como de... Que nadie se dé cuenta. Que nadie sepa, ¿no? Y me acuerdo que escuchaba mi disco del Unplugged de Maná. Y fíjate, apenas el año pasado que mi esposa me regaló como obsequio de cumpleaños el ir al concierto de Maná,
Pero apenas el año pasado fui a un concierto de Maná, ¿sabes? Pero ¿Se te hizo? se me hizo, pero yo lo tenía que hacer a escondidas porque había ese sentimiento de culpa porque era incorrecto escuchar música secular. Ahora yo sé que no escucho música secular y no escucho música, entre comillas, cristiana, que no vaya de acuerdo con mis valores, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una música cristiana que diga, yo le arrebato al diablo lo que me quitó, pues, o sea, no va dentro de mi teología. Esas son las que son para trapear, ¿eh? Exactamente. Y no se lo, yo prefiero escuchar a una buena canción romántica que una canción cristiana así, ¿no? Pero en ese tiempo era, híjole, o sea, era lo peor que podías hacer. Y como joven, o sea, eras rarito, ¿no? Porque decías, no puedes participar de nada de eso. Fíjate que también tu servidor ha tenido una... O sea, yo no sé si ha sido un progreso. O sea, me refiero a que avanzando, ¿no? No progreso, entendiéndolo como una mejora, ¿ok? Ajá. No lo veo así. Yo no defino así la palabra. O sea, ir para adelante no necesariamente es mejorar, ¿no? O sea, el punto es que ha habido un progreso en mi vida, también de mi andar cuando era más cercano a la iglesia, voy a decirlo así. Pero ha habido un progreso en mi vida, pero no en mi conducta, fíjate. Te puedo decir que soy prácticamente la misma persona que fui hace 20 años o hace 25 años, ¿no? Cuando empecé con las vagancias. Pero sí hay un gran progreso en mi entendimiento. O sea, sí hay un gran progreso en mi conocer de Dios y a Dios. Y lo que antes producía, conductas que antes producían culpa en mí, entendí, me di cuenta que no estaban relacionadas realmente a la palabra de Dios. O sea, no eran, fíjate, a mí me pasó, lo que tú decías hace rato, yo lo viví en carne propia, en alguna ocasión llegando a una iglesia, y me acuerdo perfectamente, mi mamá me regaló una esclava de plata, y yo traía la esclava de plata y llegué a la iglesia, y me pasó que me disciplinaron por eso. O sea, me metieron a un cuartito literalmente, y Señor, no sabes tú que esto, o sea, el tema de las alhajas, ni recuerdo cuál es el texto bíblico, ¿no? Ajá. Sobre el ornamento. Y me acuerdo, o sea, era disciplinado de esa forma. Entonces, y hoy, mira, ando lleno de alhajas y no tengo ningún... o sea, no siento culpa por eso, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, pero hay un momento donde doctrinas o percepciones o disciplinas producen en la persona una culpa o una condenación, ¿no? Y esa condenación puede derivar a dos lugares. O sea, esa culpa puede ir a dos lugares. O a una falsa humildad o a una falsa santidad, ¿no? Me despojo de todo y después me hago el juez de todos los que traen algo que yo no debo de traer. Dios me dijo que no trajera esto, así que tú tampoco te lo pongas, ¿no? O me voy, o sea, me alejo de Dios y digo, o sea, están locos estas personas, ¿no? Sí, claro. Y lo que en este punto de mi vida yo te puedo decir que he concluido es que, o sea, he podido distinguir entre lo que han sido doctrinas o enseñanzas de hombres y lo que es la voluntad, o sea, lo que Dios establece como lo correcto, ¿no? Sí, claro. Y te digo, básicamente soy la misma persona. Toda mi vida, yo nunca he tenido un conflicto con el alcohol, gracias a Dios, nunca he tenido un problema con el alcohol ni con ninguna otra adicción. Así estamos porque así estamos, ya, así nos hizo Dios. Es el cableado. Y sin embargo, y tampoco he tenido yo como una percepción hacia ese tipo de cosas, ¿no? Como algo pecaminoso. No sé, pero ahora por lo menos no tengo culpa, ¿no? O sea, no lo entiendo de una forma que no produce culpa ni condenación en mi vida. No sé si me doy a entender. Sí, claro, y me acabas de dar luz sobre algo muy, creo yo que es muy evidente, pero no sé si no lo he visto o apenas estoy formulando esta hipótesis. Pero la raíz del juicio es la culpa. Sin culpa no hay juicio. Ahí te va. Sin un culpable no hay juicio. Sí, pero ahí te va mi hipótesis. ¿Por qué? Porque mucho de esta serie o de esta temporada surge de lo que es el episodio pasado. Personas que se creen superiores y determinan quién sí es cristiano y quién no es cristiano. Lo que me hace emitir un juicio sobre las personas, si es o no cristiano, es la culpabilidad que yo siento con respecto a ciertas conductas. Bien. Si me siento yo culpable o no,
¿no? Si yo me siento culpable con respecto al alcohol, voy a decir que todos aquellos que toman una cerveza no son cristianos o son pecadores. Pero es la culpabilidad que yo tengo. Y fíjate, y esa culpa nace de una, o sea, de una condena, de un juicio. O sea, nace de un entendimiento que puede no estar necesariamente alineado, ¿no? Correctamente a lo que Dios, al propósito de Dios para la palabra, ¿no? Sí, lo que entonces sería un círculo vicioso, ¿no? Porque recibo juicio, produce culpa y entonces ahora yo enjuicio a los demás. Es que, ¿sabes qué? Ahora sí que damos lo que tenemos, man. Sí, exactamente. Damos lo que tenemos. Sí, está muy interesante, sobre todo por este tema de no decir quién es o no cristiano según mi juicio y si se parece más a los cristianos de antes o a los de ahora y qué tiene más validez, sino como dices tú, ir a la palabra, ¿no? A qué es lo que dice la Escritura. Y yo creo que esto que he dicho durante muchas predicaciones, hay una predicación que yo di que le puse como título Cristianos Similares. Lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces, mi punto es que yo decía que era más fácil parecer cristiano que parecerse a Cristo. Entonces, yo puedo decir varias conductas y eso me hace parecer cristiano. Pero estamos tan comprometidos en enseñar a las personas qué no hacer que se nos ha olvidado enseñarles a comunicarse con aquel que les va a decir realmente qué no deben hacer, pero también qué sí deben hacer, claro, que es el Espíritu Santo. Fíjate, en ese mismo orden de ideas, amigo, o sea, en esa misma búsqueda de esa fuente, yo diría que pasa lo mismo con las modas dentro de la iglesia. ¿Me explico? O sea, muchas veces nosotros como congregantes de una iglesia o ustedes como pastores, a veces vamos detrás de las modas, ¿no? O sea, ¿qué se usa o cuáles son las competencias, los elementos que debe tener una iglesia, y vamos como siguiendo esa tendencia, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que sí deberíamos de tener como esta base donde tocamos con el Espíritu Santo y decimos, oye, a ver, para este lugar, en este momento, con esta comunidad, ¿qué? ¿No? Sí, completamente. Y yo creo que esa charla que algún día tuvimos y que tuviste a bien compartirme acerca de la relación que debemos tener con el Espíritu Santo, acerca del aparato correcto, creo que, por cierto, búsquenla en nuestros episodios anteriores, porque por ahí está, en la primera temporada, pero la verdad es que creo que sí da mucha claridad sobre buscar la dirección del Espíritu Santo, lo cual quita de en medio el juicio de decir o determinar quién es cristiano o no, según mi percepción, sino ahora el que tiene la última palabra es el Espíritu Santo, ¿no? Porque aparte somos inconscientes de las circunstancias que vive cada persona. O sea, Pedro negando a Jesús no dejó de ser discípulo, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos lo que está pasando actualmente en una persona, pero no sabemos en qué momento del proceso que Dios está llevando con esa persona está. Fíjate, una de las personas que fue a un encuentro, esto te va a parecer súper extraño. Después lo vimos, estábamos ahí en un domingo familiar, estábamos cotorreando, y llega este cuate, se levanta y da un testimonio. Y dice, desde que me reencontré con Dios, dice, yo antes tomaba, me ponía bien briago, llegaba a mi casa y le pegaba a mi señora, le pegaba a mis hijos, dice, pero ya me reconcilié con Dios, dice, y ahora tomo, llego y me duermo, dice. ¿Qué onda con...? No te rías, bro. Pero, fíjate, o sea, su testimonio, digo, tú y yo lo podemos minimizar, vamos a decir, claro, no te cuenta mal, pero, o sea, su testimonio y su logro, su victoria o sea, antes llegaba con un coraje, estaba endemoniado, o sea, con un coraje y golpeaba a mi mujer, a mis hijos. Dice, ahora, dice, me tomo mis copitas, dice, y llego a gusto a dormir. O sea, te digo, para los oídos de un cristiano más tradicional tal vez, o no sé, aún para mí fue sorprendente, tú te reíste. Sí. Tú puedes decir, eso es una locura, ¿no? O sea, este cuate no ha cambiado, está de camino de regreso a su problema. Yo no sé, pues, lo que te quiero decir es que, como tú lo dices, hay personas que van en una etapa de su desarrollo. O sea, hay gente que empieza desde el subterráneo, amigo. Sí. Hay gente que empieza
ahora sí que a nivel de piso, Ajá. pero hay gente que empieza en el subterráneo. Fíjate que, te voy a poner un ejemplo así bien rápido con respecto a lo que dices. Mi esposa siempre cuenta que cuando tuvo su encuentro con Jesús fue muy radical. Y ella cuenta que se le hizo muy chistoso, muy curioso, que saliendo de la reunión y eso, pues ella siguió con sus actividades normales. Entonces ella prende un cigarro y pero ahora la peculiaridad es que le sabe muy mal. Y dice, y yo no batallé para dejar como la adicción al tabaco, ¿no? Y así quedó. En la iglesia nosotros, por cierto que nos apodan de muchas maneras, entre ellas de los cristianos que fuman y los tatuados, antes de entrar al tiempo de la alabanza, había un par de señoras que se esperaban una a la otra para echarse un cigarro antes de entrar a la alabanza, ¿no? Entonces un día platico con una de ellas, que seguramente, porque aparte es fan del Un saludo. un saludo, y puedo decir su nombre con libertad porque es muy querida, nuestra hermana Martita Ruiz, y ella sabe que siempre cuento este testimonio. Pero ella dice, yo nunca me di cuenta cuando dejé de necesitarlo. Lo que sí me di cuenta es que ahora no lo necesito. Y yo pienso que tanto una experiencia como la otra son válidas en el proceso de cada una de las personas, porque es individual. Ella dice, yo dejé de fumar porque dejé de necesitarlo. ¿Por qué? Porque dejé de tener las situaciones que me producían ansia. Y la ansiedad me llevaba a fumar. Dejé de hacerlo porque Dios cambió eso en mí. A mi esposa le tocó decir, pues yo me eché un cigarro y Ya no me gustó. y ya no me gustó. Pero yo pienso que ambas experiencias son válidas y tiene que ver con esto que dices, que unos parten de más al fondo, otros parten de otra circunstancia, pero no podemos determinar que alguien sea cristiano o no porque su proceso sea diferente. Pues mira, mi conclusión, hay un texto bíblico que dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ujú. Entonces, sin el afán de ser permisionario ni juzgar a nadie, si mi corazón si en mi corazón genuinamente yo busco ser guiado por su Espíritu, voy a hacerlo. Y bueno, en mí queda el desarrollar la obediencia para, pues, cuando escuche esa voz sobre qué hacer y qué no hacer, pues también Sí. alinearme a esa disciplina, ¿no? Sí, completamente. No sé si quieras concluir con algo, amigo. Sí, pues mi conclusión sería que en realidad no tenemos que juzgar si el cristianismo de antes o de ahora es mejor. Lo que siempre va a ser mucho mejor que cualquier expresión del cristianismo es obedecer la voz del Espíritu Santo. Y creo que me quedó mucho. Y de verdad les recomiendo que vayan a ese episodio de cómo escuchar la voz de Dios y el aparato correcto. Es una enseñanza que les va a beneficiar muchísimo. Y por supuesto que la idea sería que en lugar de señalar quién es cristiano o no por la etapa que está viviendo, pues dedicarnos a experimentar y escuchar la voz del Espíritu Santo con el afán de obedecerlo. Amigazo, pues si esto le está sirviendo a alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues si esto le sirve a alguien, vayan inmediatamente a YouTube y no solamente le den play, sino que abajito está la casilla de suscribirse, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que les llegue una notificación, valga la redundancia, cada que salga un episodio nuevo y sobre todo que lo puedas compartir con tus amigos. También estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, hoy nomás Twitter, ese no tenemos, pero próximamente. Twitter. Porque ya ni existe. Ya no existe Twitter, hermano. Exactamente. Estamos grabando esto en 2008. 2008, exactamente. MySpace, ¿no? No, tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Ahí pueden encontrarnos y también pueden compartir el contenido que tenemos ahí. La verdad es que los Reels han sido mucha bendición. Yo estoy contento, creo que lo mencionamos en episodios pasados. Ya llegamos, nuestro primer Reel que ya llegó a 1 millón de reproducciones. En Instagram, ¿eh? Está raro eso. Sí, la lectura que yo quiero hacer es la siguiente. Hay más personas a las cuales podemos bendecir a través de este contenido, así que compártelo. Fíjate que, bueno, ya para terminar, voy a hacer este comercial. Es muy importante, sobre todo por temas de algoritmo y esos rollos, que lleguemos a 1000 suscriptores en el canal de YouTube lo antes posible. Nosotros iniciamos a hacer el podcast más o menos en septiembre del año pasado, ¿no? 2023. 2023. Ajá. Lo ideal es
llegar a esos 1000 suscriptores a septiembre de este año, porque son temas que el algoritmo toma, y o sea, no lo entiendo muy bien, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de difusión y de alcances. Entonces, a la comunidad que nos está viendo, si tú nos ves y no estás suscrito, ayúdanos, suscríbete, porque eso va a hacer que podamos llegar a muchas más personas. ¿Va? Sí. Familia, hasta luego. Hasta luego.